Un saludo cordial a nuestra audiencia, a los expedicionarios, a los docentes y a la comunidad en general, a nuestros compañeros de la educación popular. Un cordial saludo por parte de la expedición pedagógica y del programa Prácticas Pedagógicas para la Paz. Contarle a toda la audiencia que este es un programa que refleja el trabajo que se ha realizado desde el 2018, cuando empezamos la expedición en el eje cafetero, que continuó todo el 2019 con la planeación, la preparación, la realización de los viajes, la sistematización de toda la experiencia. En este 20, así tengamos o estemos en esta época de pandemia, no hemos parado, nos seguimos reuniendo todos los miércoles a las 4 de la tarde y esperamos que quien desee unirse a esta grandiosa experiencia lo pueda hacer y comunicarse con alguno de los compañeros conocidos. De esta virtualidad surgió la necesidad de comunicar y difundir todo este proceso expedicionario y por ello se organizó un grupo de comunicaciones que hoy presentamos el programa de entrevistas prácticas pedagógicas para la paz, visibilizando las geopedagogías de maestras y maestros. El programa tiene como finalidad dar a conocer el proyecto realizado por los maestros en el 2019, todas esas prácticas hermosas que en algún momento nos mostraron y queremos ahora mostrársela a usted, al compañero que nos está viendo en este momento. Tiene otro objetivo también que es fortalecer el movimiento pedagógico con las voces de las maestras y los maestros del eje cafetero y pues no estamos tampoco limitando la participación y tenemos también en el programa de hoy algo muy importante y es poderles mostrar que esta expedición del eje cafetero no nace sin tener una madre y esa madre es la Expedición Pedagógica Nacional y por eso hoy nuestros invitados para este programa. El programa, recordemos que se emite todos los viernes a las 5 de la tarde. Los 3 primeros capítulos o programas cuentan aspectos históricos del movimiento, cuentan lo que se está realizando en cada uno de los territorios. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro programa Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las geopedagogías de maestras y maestros. Me encuentro con la compañera Julie, que es aquí la compañera que está con nosotros en la presentación del programa. Julie, un saludo expedicionario de mi parte y cuéntanos cuáles son los invitados para el día de hoy. Hola Carlos, un saludo para ti también, un saludo para todos y todas que empiezan a ver y a participar de este subprograma, Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las geopedagogías desde los territorios. Semanalmente se difunden las voces de los maestros y maestras expedicionarias y de aquellos que en sus aulas realizan un trabajo silencioso, fortaleciendo y enriqueciendo todo el proceso de enseñanza, de aprendizaje, y que nos contarán esas prácticas que emergen en medio de todas las dificultades y del olvido del gobierno a la educación. Este programa está orientado a recorrer el camino de la historia, a saber cómo surgió esta idea, quiénes incentivaron este proceso y por qué aún continúa viva esta expedición pedagógica. Para continuar contando esta historia, hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Tenemos a María del Pilar Hunda Bernal, psicóloga, doctora en Cultura y Educación en América Latina, profesora de la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, integrante de la expedición pedagógica. También tenemos a Mercedes Boada, maestra de primaria durante 39 años, vinculada al Distrito Capital. Desde el 99 hace parte de la expedición pedagógica y desde el 2006 es miembro de la Coordinación Nacional de Expedición Pedagógica. Las dos sean bienvenidas. Profesora María del Pilar, regálenos un saludo para la audiencia.
Buen día, un saludo para Julie, para Carlos, para Estela y para ese equipo del Eje Cafetero que ha venido animando. Nos tiene muy felices saber que contamos con este equipo tan vital que le está aportando tanto a la dinámica nacional de Expedición Pedagógica Nacional. Saludos a toda la audiencia. Gracias, profesora María del Pilar. Ahora quisiera que la profesora Mercedes nos regalara un saludo para nuestra audiencia. Un saludo para todas las maestras, maestros de los equipos expedicionarios del país, pero también de todas las organizaciones que hacen parte de este movimiento. Al Eje Cafetero por la invitación a este programa, a Estela, a Carlos, a Julie. Muchas gracias por invitarnos a compartir la experiencia individual y colectiva en este movimiento. Compañeras, profesoras, expedicionarias, feliz de tenerlas acá en el programa Prácticas Pedagógicas para la Paz. Se podría decir que este programa también es un homenaje a esa gran labor docente y expedicionaria que sabemos que en algunos momentos se puede tornar un poco difícil. Sabemos que los gobiernos que tenemos no nos dan el apoyo que se debería tener a estos procesos pedagógicos y por eso a nosotros nos toca muchas veces trabajar con las uñas, como dice lo popular. Entonces, debido a esto, felicitarlas, darles las gracias por estar acá y me gustaría ya iniciar con la compañera María del Pilar Hunda, que nos ayudara a entender un poco la expedición pedagógica nacional. ¿Cómo planearon esa expedición pedagógica y cómo se prepararon en ese proceso? Me parece importante situar la expedición pedagógica en esa historia de movimiento pedagógico que surge desde los años 80, que aportó una serie de conceptos que para nosotros han sido muy importantes. Entender que el maestro no es simplemente un instrumentador de política, sino que es un sujeto de política, que es un sujeto de saber. Entender que el maestro es un trabajador de la cultura y un intelectual. Hubo muchos debates interesantes durante la época de los 80 con distintas posturas. Nosotros recogemos la idea de que el maestro es un intelectual de la cultura. Por otra parte, el movimiento pedagógico aglutinó muchísimos trabajos de maestras y maestros que venían adelantando iniciativas que se diferenciaban de esas políticas que los sometían, que los subordinaban al pensamiento de otros sobre la escuela, al pensamiento de otros sobre el maestro. Ese es un antecedente muy importante para nosotros. En los años 90 se planteó el plan de desarrollo al que convocaron y participó muchísima gente. En ese plan se situó la expedición como una de las acciones importantes. Y posteriormente, la Universidad Pedagógica, estábamos adelantando un proyecto que pretendía romper con las prácticas de capacitación, con el modelo de capacitación como propuesta de formación de maestros que era y que estaba vigente en toda América Latina, para poner rompiendo con esa idea de que al maestro otros tienen que llegar a capacitarlo. Ese fue el proyecto de Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos llevó a hacer una propuesta de formación en redes a distintas regiones del país. Lo sorprendente durante ese proceso de convocatoria, de sustentación y de organización del trabajo de formación de maestros en esa perspectiva es que en todas las regiones todo el mundo se entusiasmaba muchísimo con la propuesta, pero aparecían en cada una de las regiones una cantidad de grupos de maestros que ya venían trabajando en redes.
desde las innovaciones educativas, que fueron un movimiento muy importante de maestros en los años 90, pero también redes como la red de pedagógica del Caribe, la red de pedagogías constructivistas en el eje cafetero. Había maestros investigadores en Bogotá. Existían muchísimos grupos de maestros trabajando colectivamente, y en muchos de ellos participaban universidades, pero lo sorprendente era que no se conocían unos con los otros, o sea, no había conexión, muchas veces ni siquiera se sabía que había otros grupos, redes, anillos, círculos, colectivos. Lo que empezamos a hacer fue un trabajo articulado que convocaba a las diferentes redes existentes, cuyo último encuentro, que fue multitudinario, hicimos en el año 1997, que se llamó En Redes 97. Allí ya quedó evidente que en Colombia existía una riqueza y una diversidad de prácticas pedagógicas que conocíamos por oídas, pero que valía la pena recorrer, reconocer, visitar. Así que después de varias experiencias de redes también organizadas o fortalecidas desde la red de cualificación de educadores en ejercicio, presentamos un proyecto al Plan de Desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional, que por lo tanto ese trabajo de redes quedó inscrito en el Plan de Desarrollo de la Universidad, y posteriormente el Ministerio de Educación Nacional puso en marcha y destinó unos recursos para un proyecto de apoyo a redes e investigación pedagógica. En el trabajo coordinado con las redes pedagógicas de diferentes partes del país, organizamos la propuesta de Expedición Pedagógica Nacional que pusimos en marcha a partir de 1999. Por tanto, la expedición, digo que es fruto de mucha gente, o sea, esta propuesta expedicionaria no sería posible si no se tuviera ese recorrido, esa historia y esa experiencia de trabajo conjunto. Yo dejaría hasta ahí para que Mercedes intervenga y después continúe. Definitivamente sí, Expedición Pedagógica sigue haciendo parte, son muchos los equipos que la conforman y yo creo que por eso sigue consolidada. Profesora Mercedes, cuéntenos un poquito acerca de cómo se hizo esa convocatoria y cómo se organizaron los equipos. Yo me vinculo a la expedición pedagógica desde esa perspectiva que acaba de plantear Pilar. Este equipo que se viene conformando de redes y colectivos convoca a diferentes organizaciones del país para adelantar la expedición pedagógica, los viajes, para hacer visibles las formas de ser maestro y hacer escuela en el país. En esa perspectiva, el equipo de coordinación que hace la convocatoria a todas las redes y colectivos del país convoca también a Bogotá. En ese momento, yo hago parte de la Comisión Pedagógica de la Asociación Distrital de Educadores de Bogotá. Y desde allí nos convocan y asumimos esa convocatoria como comisión pedagógica. En las demás regiones del país se llamaban CEID, pero la comisión en Bogotá mantuvo su movimiento en todo. En ese sentido, convocamos a los otros grupos con quienes habíamos en las asambleas pedagógicas en Madrid. Se vinculan también maestras de los diferentes grupos que conforman la comisión pedagógica. Entonces dejo ahí para que Pilar continúe y
seguiremos teniéndola entonces, esta experiencia. Muy bien, compañera Mercedes Boada. Muy linda la experiencia que ustedes nos cuentan. Vuelvo nuevamente con la compañera María del Pilar. Tú nos hablabas ahora del proceso que se hizo con la Universidad Pedagógica, que en algún momento lo lideró, y esto nos da también como esa importancia de nosotros también meternos en las políticas educativas, y la política educativa es el plan de desarrollo, ¿sí? Eso debería estar también. Nos ha quedado como conclusión de los programas anteriores y que cuando integramos en el plan nacional, en el plan de desarrollo, ya sea municipal o sea de la universidad o sea de la Secretaría de Educación, se pueden conseguir las ayudas, porque los compañeros de la expedición pedagógica en la parte local también tuvieron en su momento unas ayudas, unos apoyos, pero porque también lo habían tratado desde la política educativa. Entonces eso creo que es importante y nos deja a nosotros una experiencia y un conocimiento muy grande. Pero cuéntenos un poco, ¿cuándo deja ya o por qué se terminó el proceso con la universidad pedagógica y qué continuó? ¿Quién continuó? ¿Cómo continuaron los mismos compañeros que llevaban ese proceso? ¿Y quiénes más se unen a él? Quisiera hablar un poco de cómo nos movimos en ese poner en marcha y darle vida y animar la Expedición Pedagógica Nacional. Esto es muy importante. En cada una de las regiones donde había redes muy fuertes, en este caso el suroccidente colombiano, con Nariño, Cauca y Valle del Cauca, que tenían todo un movimiento en torno a las innovaciones. El eje cafetero, con los 3 departamentos del eje cafetero, ahí básicamente se estaba moviendo la red de pedagogías constructivistas, con participación de la Universidad de Caldas. El Caribe colombiano, con 4 departamentos en ese momento, con los que habíamos constituido la red pedagógica del Caribe, y en Bogotá había, como decía Mercedes, estaban comisiones pedagógicas, redes de investigadores, redes de innovadores, había muchas redes y se convocaron esas redes en estas 4 regiones del país. ¿Cuál era la tarea de esas redes? La tarea de esas redes no era continuar trabajando entre nosotros mismos, sino generar en cada una de las regiones una gran movilización social por la educación, así lo llamamos desde el primer momento. La expedición era una movilización social por la educación y una propuesta de reconocimiento de la diversidad y la riqueza pedagógica existente en el país, ¿cierto? A través de viajes. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Esas redes en cada una de las regiones convocaron a las diferentes organizaciones, grupos, instituciones que existían en cada región. No hicieron este trabajo de manera aislada y conformaron lo que se llamó en ese momento equipos operativos. Ahí estaban secretarías de educación, sindicatos, EITs, normales, universidades, los equipos de maestros. Había en esos equipos operativos participaron 220 en el primer momento, están en uno de los primeros folletos, 220 organizaciones o instituciones de las diferentes regiones. Incluso la iglesia jugó un papel muy importante. Sin la iglesia, en un momento de auge de la violencia más fuerte en Colombia, no hubiéramos podido hacer algunos de los viajes en ciertas regiones. Eso es lo primero, la conformación de equipos operativos en cada una de las regiones. Pero por otra parte, la realización de un seminario nacional permanente. Es decir, las grandes decisiones sobre la Expedición Pedagógica Nacional se tomaban
en una interacción entre las definiciones regionales y lo nacional, que se enriquecían mutuamente. Lo nacional se nutría de las propuestas que venían de las regiones y a la vez los encuentros nacionales volvían a todas las regiones de una manera muy potente. Entonces se buscaba que cada una de las regiones definiera su propio proyecto de expedición pedagógica nacional, su propia propuesta. Y lo primero que hicieron esos equipos regionales fue identificar, mapear la diversidad cultural, de formas de vida, de territorios en cada una de las regiones, porque se trataba de buscar la diversidad pedagógica y suponíamos que según las condiciones de vida, los modos de producción, los modos de las economías, las características culturales de cada una de las regiones, podríamos realizar la expedición con base en ese mapeo de la diversidad cultural de cada región que desde el centro nunca se hubiera conocido. Si no hubieran estado los integrantes de los equipos regionales, no hubiéramos sabido la gran diversidad cultural de cada una y económica de cada uno de los territorios. Se armaron las rutas, unas rutas, se identificaron unas escuelas, unas rutas pedagógicas. Y lo siguiente que hicieron esos equipos regionales fue definir con cómo iban a hacer la convocatoria para que muchas maestras y maestros que hasta el momento no habían participado en colectivos ni en redes pudieran integrarse a los viajes. Cada una de las regiones realizó diferentes propuestas de convocatoria, diferentes criterios y se conformaron los equipos de maestras y maestros viajeros. Esto es muy importante porque quienes viajaban eran las maestras y los maestros de cada uno de los territorios. El Ministerio de Educación en algún momento nos dijo, pero si lo que quieren es ver la riqueza pedagógica que ustedes saben que ya existe, pongamos unos equipos de comunicadores que manejen muy bien las cámaras y que se vayan de viaje para mostrar la riqueza pedagógica. Y nuestro planteamiento es, los viajes los hacen los maestros porque además la expedición se convierte en una forma diferente de la formación de maestros. Una formación en los viajes, en el encuentro, en el intercambio pedagógico. Entonces, el Fondo MENICETEX aportó 1.000 millones de pesos en ese momento para todas las regiones. Y esos 1.000 millones se convirtieron en un capital semilla, los llamamos en ese momento. Es decir, con esos recursos se podían apoyar ciertas cosas, pero cada una de las regiones aportaba otras según sus facilidades o según los recursos que se tuvieran. Los viajes en lancha por el Pacífico colombiano, los buses de las universidades para hacer los recorridos largos, los salones, los dormitorios de las comunidades religiosas para que los expedicionarios pudieran dormir y pasar allí, hacer allí los encuentros. Y se definió cuáles serían los itinerarios de cada una de las rutas. Vale la pena decir que por las situaciones de violencia que en ese momento estábamos viviendo, algunas de las rutas en el momento en que se realizaron tuvieron que hacer como zigzags, moverse por otros lados. Muchas escuelas querían recibir los equipos de viajeros. Se conformaron equipos de viajeros y diseñamos una propuesta de formación de viajeros para la realización de los viajes. Un eje importantísimo ahí. Se trataba de construir una nueva mirada. Es decir, el viaje era un viaje físico a ras de tierra, pero a la vez era una incitación al pensamiento. El viaje es un viaje físico y un viaje del pensamiento. Eso lo planteamos. Y por lo tanto, la formación de viajeros para construir esa mirada, ya no diagnóstica, en donde las políticas educativas siempre nos hablan de hacer diagnósticos de las escuelas, de las prácticas, lo cual a eso le hicimos una crítica muy interesante que valdría la pena profundizar, y diseñamos unas herramientas y los elementos conceptuales de la construcción de una nueva mirada sobre los maestros, las escuelas y las formas de hacer comunidad educativa. Definitivamente todas estas experiencias nos enriquecen cada vez más y nos ayudan a entender todo este proceso y toda esta metodología del viaje. Ahora la profe Mercedes
Quisiera que nos contara acerca de estos hallazgos, bueno, ¿cómo fueron estos viajes y cuáles fueron los principales hallazgos que ustedes encontraron en estos viajes? Bueno, como mencionó Pilar hace unos momentos, cada región construyó su propuesta de viaje. Yo les acababa de decir que mi vinculación fue desde la Comisión Pedagógica de la Asociación Distrital de Educadores, pero a este equipo operativo aceptaron vincularse también otras organizaciones, como la Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio de la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Pedagógica Experimental, el Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá, el IDEP, la Secretaría de Educación, CONACED, las universidades Distrital, Monserrate, estudiantes de las universidades mencionadas, y con ellos entonces conformamos una coordinación colegiada, una coordinación en la que planeamos todos los momentos del viaje, tomamos decisiones logísticas, pero convocamos a otros maestros y maestros. O sea, cada una de las organizaciones convocó a los maestros con quienes venía adelantando su trabajo pedagógico, sus propuestas, sus investigaciones, y desde ahí nos vinculamos más de 200 maestros en ese primer momento. Pero la expedición pedagógica en Bogotá no ha parado desde 99 hasta este momento. Entonces, en los viajes por la memoria del conflicto armado y las iniciativas de paz que acabamos de realizar, en esos viajes se vincularon más de 500 personas, entre maestros, maestras, comunidades, líderes comunitarios, educadores populares, estudiantes, y desde esa propuesta de viaje, de los momentos de viaje y de la construcción en un seminario, de la producción colectiva en el seminario, planeamos todos los momentos del viaje, y eso lo hizo tanto Bogotá como todas las regiones. Entonces hubo seminarios nacionales y regionales para los momentos del viaje, pensar el viaje, pensar y planear el viaje, preparar el viaje, realizar los recorridos, viajes y rutas, sistematizar y producir saber. Entonces, en los diferentes momentos de ese viaje, cada región se estaba pensando la planeación y había un encuentro, un seminario nacional para contarnos entre todos cómo adelantábamos la planeación, la convocatoria, desde esa perspectiva, como la organización de los recursos, con qué entidades también nos habíamos aliado para ello. Luego, en la preparación de ese viaje, allí como lo que vamos a hacer es visibilizar las prácticas, la riqueza pedagógica que vienen adelantando maestras y maestros en sus colegios, en los territorios. Entonces, se plantea que tenemos que afinar la mirada, y que esa afinar la mirada no es simplemente ir a visibilizar no es solo decir que están ahí, sino que es mirar en ese sentido de observar, de comprender y de encontrarnos colectivamente para hacer esa producción. Entonces empezamos el momento de formación sobre ese qué mirar, y ese qué mirar
cómo, cuándo, por qué y para qué, ese qué mirar tiene que ver con el mirar sobre las prácticas pedagógicas, prácticas que adelantan en el territorio, en la escuela, en fin. Ese que mirar frente a la formación de maestros, a las formas organizativas y a la investigación. Pero ahora en la expedición por la memoria del conflicto armado y las iniciativas de paz desde la escuela, ese que mirar frente a la memoria, el conflicto, la paz, y cómo los niños y las niñas han sido atravesados por ese conflicto y no han podido vivir una escuela y estas generaciones no han vivido una escuela en paz, porque el conflicto lleva más de 60 años y entonces desde esa perspectiva hay esas miradas en cada viaje, pero la metodología construida entre los expedicionarios es la misma. Para los viajes, para hacer visibles las prácticas, las formas de hacer escuela, construir comunidad educativa y para hacer visible las memorias del conflicto armado y las iniciativas de paz. La propuesta de viaje, la metodología es la misma. Entonces, planear, preparar, formarnos, realizar el registros, diarios de campo, fotografías. En este caso, por la memoria del conflicto armado, hicimos 38 rutas por todas las localidades de Bogotá, organizadas en 10 territorios, cada uno con su cuaderno de campo, registrando, pero no solo en el cuaderno de campo, sino la fotografía de los videos. Entonces allí viene la de saber, y desde esa producción de saber en los meses de edición pedagógica también de Bogotá también tenemos unas formas de hacer escuela y es la expedición una investigación, el viajes, formaciones, sistematizaciones, investigación y en esa perspectiva de ser investigación, esas prácticas que visibilizamos en los viajes, luego volvemos sobre ellas para leerlas, reflexionar, mirar las conceptualizaciones que hay en cada una, la producción que tiene cada una de ellas y desde ahí empezamos a elaborar fragmentos que nos muestran esos cambios frente a la escuela y desde ahí nombrar esas formas de hacer escuela. En Bogotá decimos alternativas porque son aquellas que hacen rupturas frente a la homogenización de la escuela. Entonces, desde esa perspectiva, en esa producción de saber, de esas formas de hacer escuela que nos están mostrando que esa rupturas frente a esa escuela del mercado, frente a esa escuela neoliberal, frente a esa escuela en la que algunos saberes, sentimientos, estudiantes son excluidos de la escuela y surgen otras propuestas, otras pedagogías. Para el caso de Expedición por la Memoria van surgiendo pedagogías para desaprender la guerra, pedagogías para la paz. Entonces, es esa producción, ese encuentro entre viajeros anfitriones, es esa sistematización la que nos va mostrando esas formas de ser maestro, de hacer escuela. Desde que empezamos los viajes en Expedición Bogotá, también tenemos la educación popular y nos hemos articulado con Planeta Paz, con la movilización social por la educación,
con diferentes organizaciones, y entonces aquí, fruto de la experiencia de los viajes por la memoria del conflicto armado y las iniciativas de paz, tenemos este libro en el que están los saberes de los 38 rutas que se adelantaron por cada territorio, y desde allí también nos hemos venido articulando con otras organizaciones para el encuentro de experiencias constructoras de memoria y de paz, en el que con el Centro de Memoria, la Secretaría de Educación, la Universidad Pedagógica Nacional, la Alta Consejería y por supuesto la Expedición Pedagógica Nacional, seguimos avanzando en la construcción de este movimiento por la paz y de este tejer colectivamente en redes, en colectivos, y de continuar apostándole a la paz de nuestro país. Muchas gracias, compañera Mercedes. Excelente la experiencia y créanos que como expedicionarios del hoy, digamos, de estos tiempos, sabemos y entendemos esas palabras y siempre queremos hacer y continuar ese mismo proceso, cumplir con esos requerimientos también, porque lo vemos como si el proceso que usted nos cuenta lo conociéramos y lo estamos elaborando en todos nuestros viajes, en todo el proceso, en las miradas, en los diarios y en tantas cosas que identificamos y que sabemos que vamos por un buen camino. Continuamos entonces con la compañera María del Pilar, pero también quisiera decirles que ustedes saben que el tiempo en la parte de audiovisuales pues también es limitado y estamos ya en el final de nuestro programa. Quisiéramos que las dos compañeras nos regalaran ya su despedida a nuestra audiencia, a los docentes expedicionarios que ven nuestro programa, pero también que de pronto se complementara un poquito. Compañera María del Pilar, usted nos contaba ahora que faltaba como ese proceso en el cual se daba la parte de esa convocatoria y del proceso de la expedición nacional en general. Cuéntanos un poco sobre eso y despídete también de la audiencia del día de hoy, que ya estamos finalizando nuestro programa. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues decir que cada equipo regional organizó a su manera los viajes. Entonces es muy interesante ver cómo algunos territorios dijeron, no, nosotros no vamos a hacer viajes respetando las fronteras físicas entre departamentos, sino que vamos a romper esas fronteras, nos pensamos como cultura caribe, no como departamento XYZ. Entonces organizaron los viajes con maestros de diferentes departamentos y a través de los departamentos, no ceñidos a las fronteras. Otros y hacían viajes largos, otros hacían viajes cortos, iban y venían. Cada uno de los equipos organizó a su manera los viajes en una perspectiva cultural también y de movilización social por la educación. Y el otro punto que quiero resaltar ahí es el entusiasmo que generaron los viajes, tanto en los maestros anfitriones, que son también expedicionarios, que nos abrieron las puertas, que le mostraron a los maestros, había 3 kilómetros en ciertos lugares, 3 kilómetros de recorrido, porque toda la gente, toda la población salió a recibir a los expedicionarios con entusiasmo, con alegría, para mostrar las políticas, las prácticas, los inventos que se hacen en cada escuela. Eso fue toda una movilización. El segundo punto que quiero resaltar es el maestro como productor de saber. En este ejercicio, en diciembre del 2000, cuando hicimos el seminario nacional con 400 expedicionarios y expedicionarias de todo el país, pensábamos que el proyecto ya se acababa,
ya los recursos se acababan, eso era 2000, diciembre de 2000. Y la gente, todos los equipos de maestros se pararon y dijeron, no, esto no es un proyecto, esto es un movimiento, esto es una movilización y seguimos y tenemos todavía mucho que compartir, que producir. Ahora nosotros nos vemos como productores de saber gracias a todo el ejercicio que hicimos de producción colectiva entre regiones, que se concretó en un libro que se llama Huellas y Registros, que ya mostraron la vez pasada, creo que Doris lo presentó. Y después lo que hemos seguido haciendo es cantidades de rutas, la ruta afrocolombiana, la ruta de formación de maestros, la ruta del arte, la ruta de educación infantil. O sea, la expedición ha seguido viva por diferentes iniciativas y nos hemos seguido encontrando y nos consideramos una expresión actual, una de las expresiones actuales del movimiento pedagógico. Profe Mercedes, regálanos la despedida del programa y esa motivación a los nuevos expedicionarios que vienen recorriendo todas esas huellas y ese camino que ustedes han labrado para nosotros. Cuando el movimiento pedagógico surge como una lucha frente a la tecnología educativa que desconoce el saber del maestro, que lo plantea como un ejecutor de políticas, que unos son los que planean y otros los que ejecutan, unos son los que tienen la teoría y otros los que la ejecutan, y desde ese trabajo, esa organización que también se plantea como que el maestro subvalorado, la expedición pedagógica ha reconocido a ese maestro productor, trabajador de la cultura, que moviliza y construye otras propuestas educativas. Hacer expedición pedagógica es reconocer ese saber de los maestros, maestras, comunidades, educadores, para plantear unas nuevas pedagogías que benefician en pro del pueblo, de nuestros habitantes. Entonces, desde esa perspectiva, construir colectivo, construir movimiento, es importante cada vez movilizarnos muchísimas más personas en este movimiento. Por eso es fundamental que todos nos unamos, que sigamos tejiendo, y que en este momento que estamos viviendo no hemos parado como expedición pedagógica. Las diferentes regiones nos estamos movilizando en unos nuevos viajes, y conversaciones pedagógicas desde las formas como y transitado la escuela y nuestras apuestas, resistencias, luchas y propuestas, porque no nos dedicamos a esa producción colectiva, en movimiento, en construcción con otros. Entonces, la invitación a hacerse parte de este movimiento, a continuar en movimiento, que queremos tener la educación que nuestro pueblo requiere, y que hoy hemos visto tantas desigualdades, cómo la escuela ha estado atravesada por inequidades, y hoy estamos haciendo propuestas de escuela, de otra escuela, de otras pedagogías. Los invitamos a unirse, y agradezco muchísimo la invitación de Carlos, Estela, de todas y todos. Las luchas de hoy de nuestros pueblos originarios, al pasar de la resistencia a la reexistencia,
dan forma a una educación propia que hoy, a lo largo del continente, cuenta con toda una institucionalidad que la soporta. Nos dice aquí el libro de Educaciones, Escuelas y Pedagogías en la cuarta revolución industrial desde nuestras Américas, de nuestro compañero Marco Raúl Mejía. Todo lo que nosotros hemos de una edición de Desde Abajo, para decir allí completa la autoría, esa frase refleja que la expedición pedagógica se vuelve ya parte de esa institucionalidad, se vuelve también parte de un modelo pedagógico que ya no es solo un modelo de un Estado, sino también un modelo que tiene que ver con la educación popular, que tiene que ver con la educación propia, la educación del pueblo. Les damos el agradecimiento a las compañeras, a las profesoras expedicionarias invitadas el día de hoy. Queremos decirles que estamos muy contentos de escucharlas y este fue un excelente programa. Y ahora en este momento que llegamos a este final, pero sabemos que continuamos en el recorrido como expedición, seguimos también allí encontrándonos los sábados a las 10 de la mañana en otros conversatorios en los que hemos estado también haciendo sobre las diferentes prácticas locales y tenemos la compañía también de una práctica extranjera, porque también necesitamos ver los reflejos, también necesitamos ver los ejemplos que nos dan otras comunidades, otros territorios, porque nosotros somos parte de esa geopedagogía, de esa pedagogía de cada uno de los territorios. Julie, se nos acabó el programa. Despide a nuestras compañeras y a la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Gracias a las maestras María del Pilar y Mercedes. Definitivamente su experiencia nos ayuda a enriquecer y a entender por qué es necesario que todo este movimiento siga vivo y por qué estamos aquí, en este proceso, en este aprender, reaprender y poder entender todas esas prácticas y esas geopedagogías que existen. Gracias, Carlos. Esta práctica pedagógica digital hoy termina en esta ocasión, pero como les dije anteriormente, sigue viva en cada maestro, en cada maestra, que nos permite visibilizar las geopedagogías, esas prácticas alternativas que hacen desde los territorios para llevar la educación a cada uno de sus estudiantes, aún en tiempos como estos que, aunque muchos no tengan conectividad, logramos hacer de cualquier manera que los estudiantes puedan tener sus conocimientos. Esperamos que nos acompañen en una próxima expedición pedagógica y muchas gracias. Hasta pronto.